escucha benignamente nuestras súplicas y por la confesión de nuestras culpas, concédenos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado. Te he defendido y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos: salid, a los que están en tinieblas, venid a la luz. Aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guían a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos, y mis senderos se nivelarán. Miradlos, venir de lejos, miradlos del norte y del poniente, y los otros del país de Sin. Exulta, cielo, alégrate, tierra, romped a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sión decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que se van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían ganas de matarlo, porque no solo abolía el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: os lo aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que esta, para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie,
sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Os lo aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no se le llamará juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Os aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días en los que estamos meditando en el primer componente de la promesa de Dios, que es la libertad, también tenemos que darnos cuenta de que los dos componentes de la promesa son inseparables. Nosotros los separamos, digamos, en la celebración de esta Cuaresma. Tenemos esta semana, la semana de la libertad, y la que viene será la semana de la vida. Nosotros los separamos conceptualmente, pero para poder entender mejor el designio y la actividad de Dios. En la realidad, estas dos realidades están profundamente trabadas, de manera que Dios da simultáneamente libertad y vida, porque esa es la promesa de Él. Entonces, la diferenciación que estamos haciendo en estos días es puramente conceptual y, digamos así, metodológica, como por método para poder ir entendiendo el propósito de Dios. Entonces, aquí hemos visto que Jesús hizo una acción que fue darle libertad a un hombre que estaba atado a una camilla, con todo lo que eso significa. Jesús da libertad, pero el hecho de Jesús dar libertad en sábado implica que Él da libertad en contra de lo que se suponía que exigía la ley. Y aquí hay una cosa que es necesario no perder de vista. No es que la ley se opusiera a la libertad de los hombres, al contrario, la ley fue dada para que los hombres convivieran en libertad y en armonía, pero los dirigentes del pueblo se apropiaron de la ley y la convirtieron en un instrumento de dominación. Entonces, cuando Jesús viene, lo que encuentra es una perversión. Han convertido la ley, que era garantía de libertad y de vida, la han convertido en un instrumento de opresión y de muerte, hasta el punto de que quien no se atuviera a las exigencias de la ley como ellos las proponían, se le decretaba pena de muerte. Entonces, esta distorsión que se hizo de la ley es la que Jesús ahora denuncia como pecado del mundo. El pecado del mundo entonces consiste en que la sociedad le ha volteado el proyecto a Dios y
lo que era para la libertad y la vida lo ha convertido en instrumento de opresión y de muerte. Entonces, cuando Jesús le da libertad a este hombre en contravía de la ley, porque era sábado, lo acosan y lo acusan. Y entonces Jesús tiene que defenderse. Primero, la acción de Dios a lo largo de toda la historia inequívocamente ha sido una acción liberadora y salvadora. Acabamos de escuchar esa lectura del profeta Isaías, donde Dios dice: en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado, te he defendido. Todo lo que manifiesta el amor protector de Dios. Un amor que ha servido siempre de garantía para que el pueblo disfrute su libertad. Pero la realidad, como vemos, fue distorsionada por los dirigentes que pensaban solamente en sus intereses y no en el propósito de Dios. Ahora, cuando acusan y acosan a Jesús porque quieren acabar con él, y entonces lo someten como a una persecución con el fin de que Jesús dé un traspiés, que Jesús diga cualquier cosa imprudente o haga cualquier cosa que les dé pretexto para echarle mano y acabar con él. Jesús les dice: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Aquí hay un principio que es muy importante. La creación no está terminada. Y no está terminada porque el proyecto de Dios todavía no se ha realizado. Y el proyecto de Dios es la libertad y la vida en plenitud para toda la humanidad. Así que si hubiera solamente un ser humano, uno solo, entre los millones de habitantes que hay en el mundo, si hubiera uno solo sufriendo por cualquier causa, ese solo sería motivo suficiente para cambiar todo el sistema mundial con el fin de lograr la vida y la felicidad para esa persona. Así es como piensa Jesús. Y por eso dice: mi Padre sigue actuando y yo también. Esto lógicamente causa una reacción de enojo, de odio por parte de los dirigentes judíos, porque no solamente está quebrantando el sábado, que ya significa un desafío para ellos, sino que también Jesús se presenta como igual a Dios, porque dice que es hijo de Dios. Y presentarse como hijo de Dios implica que lo que Él hace es lo que Dios haría. Que Jesús no está actuando por capricho, sino porque ese es el modo de actuar de Dios. Y entonces Él les dice: un hijo solamente puede hacer lo que le ve hacer a su padre. Ese es uno de los conceptos de hijo que hay en la Biblia. Hijo es aquel que imita a su padre, que se parece a su padre, que hace lo que le ve hacer a su padre. Por consiguiente, dice, el padre ama al hijo y le muestra, le enseña lo que él sabe para que el hijo sea como él. Obvio que esto a ellos les molesta enormemente, porque entonces Jesús no solamente está denunciando, sino desautorizando su manera de proceder. No están de acuerdo con el designio de Dios.
Y dice, lo mismo que el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Fijémonos en este verbo querer, que es intencional, porque al mismo tiempo habla de afecto, querer, y habla también de libertad, querer. Yo quiero, no me obligan. Entonces Jesús está dando a entender que Él da amor y por amor da libertad, y que eso es lo mismo que hace el Padre. Con esto, entonces, sienta otro principio. El Padre no juzga a nadie. El Padre ha confiado el juicio al Hijo, porque el Hijo es hombre. Pero ¿en qué consiste este juicio de Jesús? No consiste en que Jesús dice, tú para la paila, tú para el cielo, tú para el infierno, tú... No se trata de eso, sino que Jesús se convierte en el criterio por el cual las personas deciden qué camino siguen. Si aceptan a Jesús, entonces dice Jesús, el que escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna, y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Es decir, Jesús es el criterio de juicio, porque la actitud que nosotros asumamos ante Él define nuestra opción y define nuestro futuro. No es Dios el que condena. Fijémonos lo que escuchamos hace unos días. El domingo, Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. No dice Dios envió al Hijo simplemente para salvar al mundo, porque allí quedaría la salvación únicamente en manos de Dios. Él dice para que el mundo se salve por Él. El mundo tiene que decidir la salvación, y la decide en la medida en que opta por Jesús. No les sorprenda que llegue la hora, y ya está aquí, que los que están en el sepulcro oigan su voz. ¿Recuerdan lo que veíamos hace 2 días? Fue ayer, cuando hablábamos de la fosa. Sí, ayer. La fosa, el sepulcro, el mundo, es decir, ese sistema social injusto se ha convertido en un sepulcro, donde los seres humanos están muertos en vida. Y entonces viene el Hijo con su mensaje, y los que escuchen la voz del Hijo, esos se levantarán para la vida. O sea, se saldrán de ese mundo de muerte y entrarán en la esfera de Dios, en el mundo de la vida. Eso sucede aquí en esta tierra ahora ya. Y luego dice, los que hayan hecho el bien se levantarán para la vida, pero los que hayan hecho el mal se levantarán para escuchar su sentencia. Aquí usa el verbo levantarse, que tiene una doble significación. Significa ponerse de pie, pero también se usa para referirse a la resurrección. Y entonces esto sucede en el presente y nos anuncia el futuro. Cuando hemos escogido el camino del bien, los que hayan hecho el bien, entonces desde ya nos hemos levantado de este mundo de muerte
porque escogimos hacer el bien y estamos caminando en el mundo de Dios, en el mundo de la vida. Los que hayan hecho el mal y permanezcan en ese mal, se están levantando como se levantan los acusados para escuchar su sentencia. Pero repitámoslo otra vez, no es Dios quien acusa, no es Jesús quien acusa, son las propias obras las que lo acusan a uno, como también son las propias obras las que le sirven de testimonio a favor. Dice Jesús, yo no hago nada por mí mismo. Es decir, yo no estoy realizando un designio propio, estoy realizando el designio del Padre que me envió. Y eso es la garantía de que Él no está actuando por capricho, Él no está actuando por provocar a los dirigentes del pueblo. Él está actuando y haciendo lo que hace porque el Padre lo envió a manifestar su amor liberador. Es una realidad que los mártires testimoniaron con su vida. No estamos desafiando a nadie, no estamos retando a los poderosos, simplemente estamos dando testimonio del amor del Padre, y es frente a ese testimonio de amor frente al que hay que tomar postura, a favor o en contra. Y entonces, según la postura, cada uno se juzga a sí mismo.